Buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a nuestro espacio académico de la Clínica del Country y Clínica La Colina a una nueva transmisión de Enfocados. El día de hoy tenemos como tema Servicio de Ética Clínica en UCI. ¿Por qué y para quién? Para dar inicio, le doy la bienvenida al doctor Santiago López, nuestro director médico de la Clínica del Country y la Clínica La Colina. Posteriormente tenemos unas palabras por parte de la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal de nuestra institución, seguida de nuestro conferencista invitado, el doctor Iván Riaño, especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y jefe de Gestión y Ética Clínica de nuestras clínicas. No siendo más, le doy la bienvenida y la palabra al doctor Santiago López. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que se encuentre muy bien, con mucho frío hoy, mucha lluvia y bloqueos. Ya empezaron las protestas a molestar. Teníamos pendiente esta reunión con el doctor, en cabeza del doctor Iván Riaño. Creo que uno de los puntos más importantes en el trabajo en medicina crítica es contar con unas áreas de apoyo, con unos servicios de apoyo que permitan hacer mucho más eficiente la atención de los pacientes y también complementar, sobre todo en toma de decisiones, como es el caso de las decisiones éticas difíciles, eh, teniendo en cuenta el concepto de expertos. Hace unos años, con algún otro colega o un grupo de colegas, soñábamos con tener el grupo de ética, tener una persona y un grupo que nos permitiera trabajar de una manera apropiada las decisiones que en este momento cada vez son más difíciles y que enfrentamos en el día a día. Miren todo lo que se nos vino de eutanasia, eh, de aborto. Estábamos el lunes trabajando en la tarde los temas de actualización de los criterios de aborto, y esperando un poco que la legislación sea más clara sobre ello. Pero el punto más importante aquí, en el día a día del cuidado intensivo, es que nos enfrentamos con pacientes que son bastante difíciles de reenfocar una vez se han cumplido unas metas iniciales, se hace el abordaje diagnóstico y probablemente terapéutico, y en algunos de ellos hay que tomar unas decisiones que no son fáciles, no solo hacia el paciente, sino hacia la propia familia. Y hemos tenido unos momentos difíciles que también han generado controversia, porque a veces el equipo asistencial siente que una decisión ética puede estar en contra del criterio del día a día. No puede haber una desalineación entre la asistencia y lo ético. No puede haber una discrepancia entre ello, porque nosotros no nos podemos, digamos, desviar ni en exceso ni en defecto. Y por ello, contar con este servicio y contar con el grupo de ética es muy importante. Lo otro que creo que es bastante importante es que en este caso el doctor Riaño pues es intensivista, es internista intensivista y fue jefe de cuidado intensivo y sigue colaborándonos en el área de cuidado intensivo, de manera que tiene una visión muy clara desde la atención con complejidad, pero con ética. Entonces, yo creo que esta revisión que esta noche se va a llevar a cabo nos permite posicionar y definir qué es lo que está haciendo la Clínica del Country y la Clínica de la Colina desde el punto de vista de ética, cómo un área asistencial como medicina crítica debe acoger y debe entender que es complementario y es absolutamente paralelo el trabajo de ética, que los aspectos generales de abordaje del servicio de ética para nuestro trabajo en el día a día en las unidades críticas. Les agradezco mucho la participación y nos seguimos viendo. Un gran abrazo a todos. Gracias, doctor Santiago. Ahora seguimos con las palabras de la doctora Guarín. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy muy feliz y honrada de presentar este nuevo Enfocados de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica del Country y Clínica La Colina.
Tenemos un tema muy especial hoy. Vamos a hablar de ética en la unidad de cuidado intensivo, cuándo sí, cuándo no, por qué, para quién. Temas muy interesantes y controversiales que ustedes saben que hemos vivido. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Iván Riaño, jefe de gestión clínica y ética de la Clínica del Country, Clínica de la Colina e intensivista de la organización. Así que pues sin más preámbulos y muy expectantes a tan interesante charla, le damos la bienvenida y la palabra al doctor Iván Riaño y a todos ustedes como siempre, mil y mil gracias por apoyarnos, mil y mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo gigante a todos, Dios los bendiga y gracias por estar siempre en este crecimiento y en esta evolución de la unidad de cuidado intensivo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias Carolina. Muchas gracias a Santiago. Voy a compartir la pantalla. Perfecto, doctor Riaño. Ya tiene permisos. Nuevamente muchas gracias a Santiago. Con Santiago habíamos hablado que era necesario tener esta charla para todo el grupo de cuidado intensivo, pero realmente para toda la clínica. Y la habíamos pensado desde hacía tiempo y creo que se dio la oportunidad. Esta vez no es enfocada 2, sino enfocada 1. Voy a hablarles de este tema. Hemos tenido la experiencia de hacer este enfocados en general entre 2 personas, pero pues en esta oportunidad voy a hablar yo solo. Agradecerle a Carolina y felicitarla a Carolina. Este es es una excelente iniciativa. Creo que es una iniciativa que ha salido de los límites de las clínicas y eso es muy importante para nosotros como organización. Quiero felicitarte y pues, perdónenme, vamos a arrancar primero. Pero antes de todo, quiero agradecerles a todos ustedes porque sé que este es un momento de descanso con las familias, es un momento después de un día ajetreado, es un día pues que evidentemente es un día convulso, mañana va a ser otro día parecido y quiero agradecerles el que puedan oír esta charla porque sé que de todos modos es un esfuerzo, espero que no se cansen mucho, este es un tema bien interesante, pero pues de pronto no tan taquillero. Espero que podamos hablar de él porque es importante. ¿Cómo vamos a enfrentar la respuesta a esas 3 preguntas? El servicio de ética clínica en la UCI, ¿para qué, para quién y por qué está y por qué fue un esfuerzo institucional para tenerlo? Es un esfuerzo que ha sido bastante efectivo y eficiente. Para abordar el tema y responder esas 3 preguntas, vamos a hablar primero de la UCI como un escenario particular del ejercicio médico. Vamos a tratar algunos conceptos de ética que son relevantes para la práctica del grupo de cuidado intensivo. Y en ese orden de ideas, pues la charla no es solamente para los médicos, obviamente, está diseñada para todos los que configuramos la unidad de cuidado intensivo de las clínicas. Y por último vamos a hablar de nuestro servicio de ética clínica y les voy a comentar qué hacemos dentro de la organización. Cuando uno se piensa inicialmente en la unidad de cuidado intensivo como un escenario particular del ejercicio médico, pues tiene que irse bien atrás. 1853, 1856. El mapa es familiar para todos, es Ucrania, es la península de Crimea. Fíjense cómo en este mapa está ubicada una ciudad que ha salido mucho en toda esta guerra, en esta invasión de Rusia a Ucrania, que es Odessa, Sebastopol, Yalta, también nos trae recuerdos históricos. Pero ¿por qué hablamos de la guerra de Crimea? Porque la unidad de cuidado intensivo apareció en una guerra muy parecida a la que tenemos en este momento. Rusia
entró en conflicto con el Imperio Otomano en esa época, que hagan de cuenta que es como la OTAN, y le pidió ayuda a la Unión Europea de la época, le pidió ayuda a Inglaterra y a Francia, y fue una guerra muy importante porque ha sido fue la primera guerra, digamos, como tradicional, como la que conocemos ahorita. Hubo un cambio desde el punto de vista bélico en la guerra de Crimea y trajo muchas cosas positivas, como desgraciadamente traen las guerras. La fotografía, por ejemplo, que se usó en esa guerra, las ánimas de los fusiles con carriles para darle más giro a los proyectiles, se desarrolló en esa guerra. Pero tal vez lo más importante para nosotros fue que esta señora que tenemos a mano derecha, Florence Nightingale, que las enfermeras que están conectadas la reconocen muy bien porque es la madre de la enfermería profesional, una mujer victoriana, se bajó con unas amigas en el ejército inglés y en un hospital en una ciudad turca que se llama Scutari, esta dama inglesa eh, estableció unos lugares de atención para enfermos críticos y digamos que, y además organizó el cuidado de los enfermos. Y entonces, digamos que fue el primordio de la unidad de cuidado intensivo, y por eso la unidad de cuidado intensivo es una unidad de cuidado, no es una unidad de tratamiento, y tenemos que ser, digamos que tenemos que reconocer en las enfermeras ese papel tan importante en las unidades de cuidado intensivo. Esperemos que después de esta guerra con Rusia, Ucrania y la Unión Europea y la OTAN salgan cosas buenas, porque la cosa se está poniendo como fea. No me está pasando la presentación, perdónenme un segundito. Ok, aquí vemos esa evolución. Y entonces ustedes ven este escenario caótico. Esta es la unidad de cuidado intensivo moderna, y uno se pregunta, bueno, las enfermeras de la época, digamos, que también estaban haciendo la enfermería en la guerra de Crimea, establecieron toda la organización de una unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué llegamos a esto? Fíjense ustedes, esto podría ser el COVID o podría ser cualquier unidad de cuidado intensivo en este momento en el mundo. Definitivamente la unidad de cuidado intensivo necesitaba el desarrollo de estas cosas. La anestesia que permitió que hiciéramos cirugías complejas. Todo esto es producto finales del siglo XVIII, principios del finales del siglo XIX, principios del XX. La anestesia permitió la cirugía cardiovascular y la cirugía de tórax. Y esto fue un gran impulso para la creación de las unidades de cuidado intensivo que conocemos ahorita. Obviamente todo el desarrollo de los antibióticos, los ventiladores, nos acordamos, y siempre que nos hablan de la historia de la unidad de cuidado intensivo, nos hablan de esa gran epidemia de polio en Europa y la creación de los ventiladores. La lidocaína, uno se preguntaría, bueno, la lidocaína, ¿por qué? La lidocaína fue un fármaco que permitió el manejo de las complicaciones de arritmias en los pacientes con infarto, y se generaron alrededor de los años 50 las primeras unidades coronarias, y se demostró que el tener los enfermos juntos en la atención de la enfermedad coronaria crítica mejoraba el desenlace. La nutrición artificial también, es decir, aquí hay una mezcla para tener la unidad que mostrábamos en la diapositiva anterior. Es toda la organización que partió de la enfermería profesional, más todo este desarrollo tecnológico. Si no hubiéramos tenido estas cosas, no tendríamos las unidades de cuidado intensivo que tenemos en este momento. Entonces, pues evidentemente para hablar de ética en cuidado intensivo hay que respondernos esta pregunta. ¿Qué realmente es una unidad de cuidado intensivo? Una unidad de cuidado intensivo, pues podríamos definirla con todos estos puntos. Evidentemente es un lugar en una institución hospitalaria. Una unidad de cuidado intensivo es una unidad, es un sitio donde ponemos pacientes
que tienen una particularidad, que es que son pacientes críticos recuperables. Esto es muy importante. Entonces hay un lugar, hay unos pacientes, pero también es un lugar que tiene alto desarrollo técnico-científico. Y van a ver, y vamos a ver ahorita en la charla, por qué el desarrollo técnico-científico es relevante para la ética. Y estas dos cosas que siguen, el hecho de que es un escenario complejo y los desenlaces son impredecibles, es muy importante para entender el cuidado intensivo y comprender más adelante los dilemas éticos que vamos a ver. Porque el hecho de que entre un paciente a la unidad de cuidado intensivo no asegura que el curso de su enfermedad sea predecible, es altamente impredecible y es altamente complejo, lo que implica que, volviendo a las teorías de la complejidad, de Moran, las teorías fractales, uno podría pensar que un paciente crítico que entra a la unidad de cuidado intensivo con toda la indicación puede cambiar de un momento para otro y generar situaciones que son impredecibles, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto ético. Y estos dos últimos puntos son muy importantes porque una unidad de cuidado intensivo en pleno tiene que tener equipos que puedan tomar decisiones justas y ponderadas y poder hacer balances entre los medios y los beneficios. Es decir, una unidad de cuidado intensivo no son los cinco primeros elementos. La unidad de cuidado intensivo tiene un componente humano muy importante en términos de decisión y de balances. De tal manera que esa es una unidad de cuidado intensivo. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de la unidad de cuidado intensivo es devolver al paciente a su funcionalidad previa, física, mental, pero es muy importante esto. No solo es devolverlo a su funcionalidad previa, sino también promover que ese paciente que salió enfermo, que llegó a la unidad de cuidado intensivo con una enfermedad crítica, tenga la posibilidad de interacción social. Volver a ser la persona que era antes. Volver a una persona a la calidad de vida aceptable para él. Ese es un objetivo de la unidad de cuidado intensivo. Fíjense cómo el objetivo se vuelve amplio y el beneficio de la unidad de cuidado intensivo empieza a trascender, a volverse un beneficio no solo clínico. Nosotros los intensivistas no podemos pensar que es un éxito sacar a un paciente vivo de la unidad. Tenemos que sacar a un paciente vivo que tenga una perspectiva de interacción social, una perspectiva de relacionamiento y ante todo que sea un paciente que no desgaste por que no se logran esos objetivos del sistema de salud. Entonces, en este gráfico, que es un poquito complejo, vemos los componentes de una UCI y piénsenlo desde el punto de vista ético, porque aquí es donde se empiezan a presentar los dilemas. En principio, y a mano izquierda, arriba, la tecnociencia. La tecnociencia nos genera, y lo vamos a ver ahorita, nos genera unas expectativas tanto a nosotros como a la sociedad que enmarcan el quehacer del cuidado intensivo de una manera muy importante. La tecnociencia, la sociedad la ve como la manera en que maneja su perspectiva de inmortalidad. La sociedad quiere que la tecnociencia a todo nivel no solo le mejore su calidad de vida, sino que además de todo le permita la inmortalidad que desea. Nosotros cuando manejamos pacientes vemos cómo la sociedad nos exige que nosotros pongamos la tecnociencia a favor de eso. Pero la tecnociencia obviamente en la unidad de cuidado intensivo está manejada por sujetos morales. Los sujetos morales somos todos los que estamos ahí, los intensivistas, las enfermeras, las terapeutas, las auxiliares, todo el equipo y aún toda la institución. Y en el centro de esta dupla, que es la tecnociencia y los sujetos morales, evidentemente está el enfermo crítico, pero el enfermo crítico no está solo, está con su familia y está con su sociedad. Y este enfermo crítico maneja dos cosas que antes no se manejaban si no hubiera la tecnociencia, si no hubiera todo el desarrollo tecnológico en el confín de la vida. Y es esa dicotomía entre la vida y la muerte. La vida y la muerte en la unidad de cuidado intensivo se vuelven manipulables. Hasta antes de la unidad de cuidado intensivo, un enfermo crítico como el que usualmente manejamos es un enfermo que hubiera fallecido sin lugar a dudas en cualquier institución de salud. Pero la tecnociencia le permite a la sociedad soñar con la inmortalidad y a nosotros nos pone a utilizar la tecnociencia
para lograr esa vida que la sociedad desea para sus enfermos. Y a veces eso no es posible. Y ahí vienen las tensiones. Pero hay otra rama muy importante y es el sufrimiento que hay en la unidad de cuidado intensivo. Me acuerdo de varios estudios donde nos preguntaban a los intensivistas si nosotros quisiéramos estar en una unidad de cuidado intensivo y la gran mayoría de nosotros decimos que no, como muchos oncólogos, si se les diagnosticara cáncer dirían que no, probablemente a los tratamientos de quimio y radioterapia. Nosotros vemos el sufrimiento en la unidad de cuidado intensivo, lo tratamos de minimizar, pero eso también crea tensiones éticas. Muy bien, en el fondo están las decisiones médicas y fíjense. Habíamos hablado en unas diapositivas anteriores cómo el paciente en cuidado intensivo es impredecible y es un escenario complejo. Pues muy bien, las decisiones en medicina, como las pueden ver, las decisiones en medicina, no solo en cuidado intensivo, pero en cuidado intensivo es muy importante, tienen dos componentes muy claves. Uno es la certeza científica y lo otro es la incertidumbre. En las enfermedades yo puse ahí tres letras, A, B y C. Vamos a mirar la C. Miremos la C como la enfermedad coronaria. Si ustedes ven en la C, el tamaño de certeza científica que hay en el manejo de la enfermedad coronaria es muy grande. Es muy grande. La aspirina está sustentada, el clopidogrel está sustentado, la angioplastia, la cirugía, todo lo que hay alrededor de la enfermedad coronaria tiene una sustentación muy grande en cuidado en cardiología, pero no deja de haber incertidumbre. Las enfermedades que nosotros manejamos en cuidado intensivo son las enfermedades A. Son enfermedades cuya certeza científica y los datos científicos no son tan fuertes. Casi que muy pocas acciones en cuidado intensivo tienen indicaciones sólidas, fuertes, basadas en datos científicos. Y en cambio, la incertidumbre, que en la enfermedad coronaria, digamos como ejemplo, es pequeña en comparación con el cuidado intensivo, la incertidumbre en cuidado intensivo es muy alta. Y para manejarse en la incertidumbre se necesita sabiduría. Para manejarse en la certeza científica se necesitan datos científicos. Entonces, si ustedes ven esas decisiones médicas en cuidado intensivo, se vuelven complicadas. Tenemos escenarios complejos, escenarios impredecibles, certeza científica poquita, que a nosotros nos encanta la certeza científica, y una gran incertidumbre que hace que la sabiduría sea importante. Pero los pacientes son altamente cambiantes en cuidado intensivo, de tal manera que cuando uno recibe un paciente en la UCI con toda la indicación, la evolución de la enfermedad lo puede a uno poner en una situación difícil de decisión en el confín de la vida, entre la vida, la muerte y el sufrimiento, con la tecnociencia en la mano. Ok. Para entrar a hablar de ética en esas poblaciones tenemos que ver que nuestros pacientes tienen derechos y los derechos son la base de la autonomía, son la base de la legislación y dentro de los derechos que digamos que pues, normalmente es un conjunto de garantías universales, cualquier individuo lo reclama, hay un derecho importante en la unidad de cuidado intensivo que nos aparece siempre que tenemos un paciente al frente y es el derecho a una muerte digna, pero también el derecho al uso de la tecnología y a mantener la vida y a retrasar la muerte. Nosotros nos enfrentamos con el envejecimiento y con la vulnerabilidad como fenómenos de la población que hacen ver el derecho a la salud de una manera importante. Y se acuerdan en la diapositiva de los cuadros rojos que veíamos que la tecnociencia, veíamos cómo ese paciente también está metido dentro de un sistema de salud. Y la salud es un bien individual y nosotros como intensivistas también tenemos que pensar en la salud pública y la salud pública y el cuidado intensivo genera dilemas éticos. El dilema ético tradicional lo vivimos en el COVID durante 2 años, es ese balance entre la beneficencia y la justicia distributiva que fue muy importante en el COVID, pero que está presente en todas las decisiones. De tal manera que fíjense que los retos éticos en la unidad a los que nos vemos enfrentados son varios. La falacia naturalista, que ya la hablábamos, o no sé si la hablé, pero la voy a recordar, es pensar que todo lo tecnológico es bueno. Eso es una falacia, pero la sociedad lo concibe así. A nosotros nos han ofrecido ventiladores con modos ventilatorios, maneras de monitorizar el sistema respiratorio de una manera tecnológicamente y nos lo venden como si eso fuera bueno. Es decir, le damos un estatuto moral a la tecnología. Eso es un reto ético.
hay que mirar la tecnología con cuidado. El otro reto ético que tenemos en cuidado intensivo es, claro, la toma de decisiones al final de la vida, definir futilidad, definir autonomía, combatir el paternalismo médico. Pero fíjense que hay otro reto ético que lo hablábamos en la diapositiva anterior. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los recursos costosos en la institución y frente a nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos recursos costosísimos y tenemos una responsabilidad ética frente a nuestro sistema de salud y eso es un reto ético en la unidad de cuidado intensivo. No basta manejar un paciente, ponerle todo, ponerle el ECMO, ponerle las transfusiones, ponerle todo. Tenemos que pensar en cómo eso le pega a nuestro sistema de salud, que entre otras está escrito en nuestro ethos institucional. Y también tenemos que manejar la demanda de la sociedad para producir recursos. Entonces, ¿quiénes estamos enfrentados a eso? Yo lo decía al principio de la charla, estamos todos, estamos los médicos, están las enfermeras, están las terapeutas, y volvemos a Florence Nightingale, y volvemos a la enfermería, porque es que la enfermería es la base del cuidado intensivo. Yo estoy convencido, y creo que estamos convencidos varios intensivistas, en que la base y la estructura de la unidad de cuidado intensivo es esa enfermera. La enfermería tiene varios orígenes y ahorita, ¿por qué se los pongo en esta diapositiva? Porque quiero hablarles del ethos profesional de la enfermera y quiero que las enfermeras lo oigan, pero sepan de dónde viene. La primera imagen es la imagen del hospital de París. Es un hospital que probablemente está fundado en el siglo VII después de Cristo y en este momento ese hospital es la base de una facultad de medicina en París. Y esta imagen es esa, es un hospital medieval. Y en esta imagen ustedes pueden ver cómo se formó el ethos profesional de la enfermera. Ahí vemos tres monjas, ¿sí? Hay tres monjas y es una pintura medieval, entonces pues tiene las características de la pintura medieval, pero fíjense cómo hay unas personas vestidas de blanco que no parecen ser monjas, que están regidas por las monjas. Estas eran las mujeres de las ciudades, de la alta sociedad de las ciudades, que salían a trabajar en los hospicios que quedaban por fuera de los límites de las ciudades. Y arriba pues parece ser una unidad de cuidado intensivo, pero pues están como compartiendo camas, son personas caquéticas, porque en esa época en los hospicios o en los hospitales medievales no solo se atendían enfermos. A mano izquierda parece haber un médico, pero ese es el primer origen. Son mujeres que no pertenecen a órdenes religiosas, pero que siguen las órdenes religiosas. Y en la diapositiva del otro lado está la guerra de Crimea. Acuérdense que Florence Nightingale, que está ahí en la mitad, está iluminada como se lo merece, está rodeada de ejército, está rodeada de orden de milicia. Y ahí sale la enfermería, de las órdenes monacales, de las órdenes religiosas, perdón, y de los ejércitos. Yo las molesto a veces, les digo que son la mezcla perfecta entre un sargento y una monja, pero fuera de ser peyorativo es porque la enfermera tiene esa característica que la hace tan importante en una unidad de cuidado intensivo y que la define. Porque fíjense que la enfermera en la unidad de cuidado intensivo representa moralmente al paciente dentro del equipo de trabajo. La enfermera es no es nuestra, perdón, es la voz del paciente frente a nosotros. La enfermera es la que le dice a uno, doctor, lleva 3 funciones, el protocolo son solo 2 y hasta ahí llegó y uno le está hablando al paciente a través de la enfermera y la enfermera. Una enfermera de UCI tiene que ser una enfermera que defienda moralmente al paciente, que lo defienda y que digamos que lo defienda, es un término, digamos que tal vez no es, pero que lo represente frente a nosotros, frente a los intensivistas, porque ellas son las responsables del cuidado y la unidad de cuidado intensivo es eso, cuidado. Ellas conocen más que cualquiera esa dimensión del paciente
que no lo conocemos nosotros necesariamente porque ellas tienen esa relación con la familia y la sociedad. El médico intensivista pues tiene también un ethos profesional dentro de la unidad de cuidado intensivo. A mano derecha está esta excelente, hermosa pintura que la vemos en muchas circunstancias, una pintura de Luc Fidley, en donde está el médico al lado de una enferma, una paciente pediátrica, y al otro lado está el intensivista moderno, que ya no tiene un niño acostado, sino tiene un anciano. Está absolutamente monitorizado, absolutamente soportado, pero la cara de esos dos médicos es igualmente perpleja. Y eso nos hace ver que el médico también tiene un ethos profesional dentro de la unidad. Tiene la representación moral de su paciente dentro de la institución. Un intensivista tiene que representar al paciente frente al resto de la institución. Es el responsable de la terapéutica, conoce esa relación compleja del paciente, la familia y la sociedad y toma diferentes decisiones porque el médico en cuidado intensivo es un director de orquesta. O como decía alguien, no sabe hacer empanadas, pero sabe dónde las hacen buenas. Sabe quién toca bien el oboe y quién toca bien el violín, a pesar de que tenga sentados al frente al mejor violinista y al mejor intérprete de oboe, tiene que tocar la melodía y tiene que tocar la sinfonía de la mejor manera. Y el médico de la UCI es el responsable de esa representación de su paciente frente a la institución. De tal manera que, para ir adelante en la charla, pues estamos en un intensivista que tiene que tomar decisiones, no tiene certeza del pronóstico de la enfermedad, tiene duda respecto a la beneficencia. Acuérdense todo eso que hablábamos de la incertidumbre, tiene además la presión del sistema de salud, tiene la presión de la familia, ya lo hablamos, tiene la presión de la sociedad y además tiene esas dificultades para definir, claro, como la situación es cambiante en el enfermo crítico, tiene esas dificultades para definir valores, preferencias, etc. Tiene que hacer estos balances, tiene que mirar opciones razonables, tiene que ver los intereses del paciente, tiene que dialogar. Y entonces, pues ese es el papel del médico intensivista. Tiene que ponderar esas opciones terapéuticas, brindar información, validar los intereses del paciente, guiarse por el principio de hacer el bien y respetar la autonomía del paciente. Y aunque son 5 cosas que parecen sencillas, cuando uno mira en la estructura de trabajo de una unidad y un intensivista le entrega al otro y la enfermedad ya no tiene la evolución que uno buscaría que tuviera, sino que se demora, entonces ya empieza a cada sujeto moral a perderse un poquito y ya no se pueden tomar decisiones en conjunto. Y eso es uno de los riesgos que tenemos en la unidad de cuidado intensivo y que justifican tener el servicio de ética clínica. Y por eso vamos a ver por qué se creó el servicio de ética clínica y vamos a responder esas preguntas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que los dilemas éticos que acabo de decir no se resuelvan? Además del sufrimiento innecesario de pacientes, familia, de la agresión sobre la dignidad humana dentro del proceso de la enfermedad, hay cosas muy importantes que son los conflictos. Hay conflictos entre el equipo de trabajo y la familia, los vemos todos los días, y hay conflictos entre nosotros como equipo de trabajo. Pero ante todo hay estrés moral y fatiga de médicos y enfermeras que lleva como consecuencia que renuncien las enfermeras, que los médicos cambien de trabajo por el estrés moral. Para nosotros es muy familiar una enfermera que se sienta en desacuerdo con la decisión de un médico y que sienta ese estrés moral porque ella representa a su paciente, representa esa voz del paciente que le dice al médico, haga algo. Ok, todos somos vulnerables y en la unidad de cuidado intensivo eso no lo ven los que no son intensivistas, pero los que me están oyendo y que son de la UCI saben que la vida personal derivada de la práctica profesional nos hace vulnerables
el trabajo nos afecta esa parte, nos afecta nuestra práctica en la relación médico-paciente y en el entorno. La vulnerabilidad es una cosa muy importante. Ok, entonces, de acuerdo con eso, entonces uno, pues listo, la solución, pues evidentemente no nos la inventamos nosotros. Los servicios de ética clínica se han creado desde hace mucho tiempo y están funcionando no solo en Bogotá y en Colombia, sino en diversas partes del mundo. Yo tuve la fortuna de hacer parte en la creación de uno de los servicios de ética clínica más importantes que tiene la ciudad y de la cual estoy muy orgulloso. Y pues la clínica necesitaba un servicio de ética clínica. Yo, me perdona Santiago, no conozco toda esa historia previa, sé que hubo bastante intención de hacerlo y creo que lograron bastantes cosas, pero digamos que yo tengo en la memoria la creación en octubre de 2019, antes de pandemia, la creación de un servicio de ética clínica. Lo formalizamos el 24 de agosto del 2021, lo formalizamos con documentos, porque entre 2019 y 2021 nosotros nos reunimos, antes de la pandemia nos reuníamos, hablábamos de ética, tratamos como de estructurar el asunto y nos llegó la pandemia encima. Y el servicio de ética clínica tiene ese objetivo que ven ustedes, es un grupo asesor, consultivo, eh, está empotrado dentro de la práctica clínica cotidiana y estos son los integrantes actuales. Está Alejandro Jaramillo, urólogo, todos tenemos maestrías en bioética. Alejandro Jaramillo tiene una maestría en bioética de la Javeriana, Claudia Gámez es especialista en dolor y cuidado paliativo, también tiene maestría. Piedad Sarmiento es una intensivista espectacular, pediatra, bioeticista y además presidente de la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo, fue nuestra presidenta durante mucho tiempo. Lina Villabona es una enfermera con maestría en cuidado intensivo que se adhirió al grupo hace realmente poco, pero estábamos buscando esa persona que fuera enfermera y que nos hiciera parte del grupo. Estoy yo y está Karina Bello, que es terapeuta respiratoria de la Clínica La Colina, también con una maestría en bioética. Ese es el grupo actual del servicio de ética clínica. Estos son los objetivos del servicio. Es una diapositiva pesada, pero básicamente ayuda a la comunidad institucional a resolver dilemas éticos, trata de disminuir ese estrés moral generado por la aparición de dilemas éticos que no se resuelven de manera adecuada y esto ha sido un trabajo muy importante. Es consultivo en algunas cosas, nos han llamado para hacernos consultas desde la ética y pretendemos crear un cuerpo de conocimientos alrededor de la bioética. Hacemos parte de redes de bioética en Bogotá en particular y en el país, particularmente con la Fundación Santa Fe y pues hacemos parte de todo eso. Las labores del servicio de ética clínica, y la van a ver ahorita en las diapositivas siguientes, son tres, básicamente la necesidad de acompañamiento en la toma de decisiones. Hemos acompañado, las decisiones se han tomado y nos llaman y entonces nosotros vamos, los acompañamos en las tomas de decisiones, miramos opciones. También colaboramos en las tomas de decisiones compartidas ante cuestiones morales y hacemos deliberación en bioética ante dilemas. ¿Qué hemos hecho durante el tiempo de creación? Yo creo que una de las cosas más importantes que hizo el Servicio de Ética Clínica fue el protocolo de decisiones éticas en la administración del recurso escaso en la pandemia del COVID-19. Realmente este es un documento del cual nos sentimos muy orgullosos. Nos permitió enfrentar a la pandemia de una manera muy adecuada. Contamos con la ayuda no solo del Servicio de Ética Clínica, sino de varias personas, entre ellas el doctor Escalante, como intensivista en la Clínica Colina, colaboró muchísimo en toda esta deliberación del protocolo y pues siempre creo que eso fue una de las cosas muy buenas. Hemos participado permanentemente en el Comité de Ética y Mejoramiento, que es un comité que se hace los martes con asesores externos. Participamos en el Comité Permanente de la Muerte Digna mediante la eutanasia. Tenemos representación permanente en ese comité de eutanasia. Ahorita, como decía Santiago, estamos participando en la configuración de comités y en la discusión alrededor de la terminación voluntaria del embarazo, que es una cosa que se nos viene a la institución de una manera importante.
Participamos en las juntas del Grupo Institucional de Trasplante Renal, eso también ha sido una cosa muy agradable. Estamos en el grupo ECMO, que está empezando hasta ahora y creo que tenemos un papel importante. Estamos en el papel como parte integrante del grupo de ECMO y pensamos que a futuro puede ser un buen punto para el desarrollo de la ética. Hemos redactado una serie de documentos que ustedes van a ver en la práctica clínica, consentimiento informado para la donación de riñones en pacientes vivos relacionados, desistimiento en la atención médica, salida voluntaria en contra de la recomendación médica, atención de víctimas del conflicto armado, lineamiento de atención en pacientes con enfoque de género. Todo eso ha sido del grupo de bioética. Participamos y ustedes nos han visto en las juntas de decisión ético-clínica y no solo nos han visto, sino que nos han llamado y eso se los agradecemos muchísimo. Respondemos interconsultas en los diferentes escenarios clínicos y participamos de alguna manera en evaluar el proyecto institucional del Comité de Ética e Investigación. Estuvimos muy activos en eso. Las últimas diapositivas son cómo ha evolucionado el servicio de ética clínica, pero ante todo quiero mostrarles una cosa que es muy importante. De las 31 interconsultas que hemos contestado más o menos desde octubre, noviembre para acá, porque no tenemos cuantificadas todas las de la pandemia, miren cómo la UCI ha interconsultado nuestro servicio en el 61.3% de las veces. Esto muestra cómo los dilemas éticos en UCI son importantes y todo lo que les acabo de decir se ve reflejado en la necesidad de que el servicio de ética clínica exista y funcione. Hemos apoyado decisiones éticas en el 80%, hemos resuelto dilemas éticos en el 12.9% y hemos dado opiniones en cuestiones morales en el 6.4%. El dilema más importante que manejamos en el servicio de ética clínica son los cuestionamientos al final de la vida y por eso fui muy enfático en hablar de esas cajas de la vida, la muerte y el sufrimiento, pero también hay una parte importante en la autonomía. Aquí están solo las cosas grandes, porque en general en la estadística tenemos varias razones por las que nos llaman, entonces pues digamos que aquí en esta tabla está solamente la principal razón, pero lo importante que nos quede, pues digamos, para la charla es cómo los cuestionamientos al final de la vida justifican que nos llamen en la unidad de cuidado intensivo en el 60% de las veces. La última diapositiva, las conclusiones de por qué, para qué y para quién está el servicio de ética clínica. ¿Por qué? ¿Por qué hay un servicio de ética clínica en la institución? Porque hay un paradigma dicotómico entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Y estos son inherentes a la práctica de la medicina, en especial en la UCI. El final de la vida y la utilización de la tecnología siempre entran en debate en la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque estas cosas existen en la unidad y lo vivimos todos los días. Ahora, ¿para qué? Pues porque en la UCI se obliga a la deliberación ética porque hay unas profundas consecuencias, las vimos, humanas, sociales, económicas, no solo para el paciente, para la sociedad, para el sector salud y para nosotros mismos. Nosotros somos vulnerables y nosotros dentro de nuestra vulnerabilidad está la vulnerabilidad moral. El estrés moral para el equipo de cuidado intensivo es muy grande y por eso se justifica que nos sentemos a deliberar alrededor de cuestiones éticas. Muchas gracias a todos, muy amables por haberme escuchado y les deseo que descansen esta noche y pues digamos que estamos para servirles como servicio de ética clínica a todos ustedes. Muy amables. Doctor Riaño, mil gracias por su intervención. Para nosotros es muy importante definitivamente tratar de solucionar todos esos conflictos, esos dilemas, esas dudas con nuestros pacientes críticos en los que en algún momento pensamos que estamos inclusive llegando a un momento en donde estamos haciendo más que lo que necesitamos o que lo que podemos dar o que lo que deberíamos dar. Entonces son esas
dificultades que para nosotros como seres humanos se nos aparece mucho y muy frecuente cuando estamos en esos pacientes tan difíciles y en donde no vemos que van a salir o que tenemos muchas dudas de si eso debería ser o si quisiéramos eso para nosotros también. Hay muchas cosas que entran en conflicto sobre todo en la unidad de cuidado intensivo. Así que pues agradecemos primero a la Clínica El Country, a la Clínica La Colina, a la doctora Gloria, al doctor Santiago por ayudarnos a crear este espacio y este servicio con ustedes, doctor, porque es un apoyo muy grande para la unidad de cuidado intensivo. Y definitivamente a todos los intensivistas, a todas las enfermeras de cuidado crítico, a todos los terapeutas, a todas las personas que realmente han tenido urgencias, han tenido que tener un paciente de mal pronóstico, con dificultades para definir situaciones, pues mil gracias por estar acá. Este espacio se ha creado y ha sido como el espacio en donde podemos discutir, vernos y disfrutar de muy buenas charlas. Así que, doctor, mil gracias, su charla excelente. Ver cómo la enfermería casi que es lo más importante en cuidado intensivo y nos hace entrar en razón un poco de las funciones de cada uno de nosotros dentro de la UCI. Así que mil gracias a todos, Dios los Claro, bendiga. a ti muchas gracias, muy linda, tus palabras muy lindas, muchas gracias. Te agradezco mucho este espacio, rico haber hablado de esto y sigamos adelante. Gracias. Todos. Buenas noches.